Hola a todos y bienvenidos a esta nueva capacitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el riesgo de incendio y el uso adecuado de extintores. Vamos a identificar cuáles son los riesgos que pueden producir un incendio en nuestro entorno de trabajo y vamos a conocer los diferentes tipos de fuego y cómo combatirlos según cada extintor, dado que cada extintor tiene un determinado uso. Para iniciar, vamos a hablar sobre lo que es el triángulo del fuego, una representación gráfica que vaya a ilustrar los tres elementos que son necesarios para que se produzca y se mantenga un incendio. Estos elementos son el combustible, que va a ser el material que va a arder. Puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, como por ejemplo la madera, la gasolina o el gas natural. Vamos a hablar del oxígeno, que va a ser el agente oxidante y que va a permitir la combustión. Normalmente proviene del aire. Esto contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Y por último nos encontramos con el calor, la energía térmica necesaria para iniciar y mantener la combustión. Esto puede provenir de fuentes como chispas, llamas abiertas, la electricidad. Para extinguir un fuego es necesario eliminar al menos uno de los tres elementos. Por ejemplo, al eliminar el oxígeno con un extintor de dióxido de carbono, se puede apagar el fuego. La teoría del tetraedro del fuego añade un cuarto elemento al triángulo, que es la reacción en cadena. Esta reacción es el proceso mediante el cual el fuego se autosostiene y se propaga, creando más calor que a su vez va a mantener la combustión y generar más llamas. Por ejemplo, el caso de un incendio en un bosque. Una chispa o una llama inicial, como un rayo, prende una pequeña parte de vegetación seca, que va a ser el combustible. Esta chispa aumenta la temperatura de la vegetación hasta el punto de ignición. De ahí empieza la propagación del fuego. Una vez que la vegetación seca comienza a arder, libera gases calientes y más calor. El calor de esta combustión enciende la vegetación circundante y a su vez esa nueva vegetación ardiente libera más calor y gases, y ahí empieza lo que es la reacción en cadena. El proceso se repite, el fuego crea más calor, lo que provoca que más vegetación se encienda, y mientras haya suficiente combustible, que va a ser la vegetación, oxígeno, que va a ser el aire, y calor, el fuego va a continuar expandiéndose y autososteniéndose. Vamos a hablar ahora de cómo prevenir un incendio, cómo evaluar los riesgos y actuar en función. Un incendio es un hecho que puede ocurrir tanto en la casa como en el trabajo. Y por eso creo que es importante hablar primero de cuáles serían las buenas prácticas que debemos tener en cuenta en nuestro hogar. Por ejemplo, la instalación de detectores de humo. Es algo poco frecuente, pero que nos puede ser bastante útil. Colocar los detectores de humo en determinadas partes de la vivienda, por ejemplo, las áreas de descanso o, muy importante, en la cocina. Probar los detectores mensualmente y siempre tener en cuenta reemplazar las baterías cada vez que sea necesario. El uso seguro de los electrodomésticos. No sobrecargar los enchufes, usar los alargues adecuados.
desconectar los electrodomésticos cuando no se están utilizando. Por otro lado, nos encontramos con sustancias que son cotidianas y que a su vez pueden llegar a ser un riesgo muy elevado. Entonces, es importante guardar los productos químicos, los líquidos inflamables en recipientes seguros y en áreas bien ventiladas. Siempre mantenerlos alejados de las fuentes de calor. Precauciones al cocinar. Nunca dejar la cocina desatendida mientras se está cocinando. Mantener los utensilios de cocina y la estufa limpios para evitar la acumulación de grasa. Recuerden que la grasa es muy inflamable. Y el plan de evacuación. Es importante tener un plan de evacuación familiar y practicarlo regularmente. Tener prácticas regulares nos van a ayudar siempre a estar preparados al momento de actuar y asegurar siempre que todas las vías de escape estén libres y sin obstáculos. Ahora bien, ¿cuáles son las buenas prácticas en el trabajo? Eso lo podemos ir dividiendo, por un lado, en lo que es la capacitación del personal. Proporcionar formación regular sobre prevención de incendios y uso de extintores, como lo estamos haciendo ahora, y designar y capacitar brigadas contra incendios en el lugar de trabajo. Por otro lado, tenemos lo que es la inspección y el mantenimiento de los equipos, realizar inspecciones periódicas de los equipos eléctricos y de calefacción, mantener los equipos de extinción de incendios en buen estado y siempre accesibles. Tenemos el almacenamiento seguro de materiales peligrosos, que pueden ser materiales inflamables, que tienen que estar en áreas bien designadas y ventiladas, y siempre etiquetar esos materiales claramente como materiales peligrosos. La señalización, colocar señales de salida de emergencia y de todos los equipos de extinción de incendios en lugares visibles. Asegurar de que las rutas de evacuación estén claramente marcadas y sin obstáculos. Implementación de políticas de seguridad, establecer políticas claras sobre el uso seguro de equipos y de materiales inflamables. Realizar los simulacros de incendio regularmente para asegurar que todos sepan cómo actuar en un caso de emergencia. Seguir estas prácticas es lo que nos va a ayudar a prevenir incendios y a proteger tanto a las personas como a las propiedades en el hogar y en el trabajo. Ahora vamos a profundizar un poco sobre estas buenas prácticas que estuvimos hablando. Vamos a comenzar con lo que es la señalización y el mantenimiento de los equipos. La importancia de la señalización y el mantenimiento regular. La señalización adecuada y el mantenimiento regular son aspectos fundamentales en lo que es prevención y control de incendios. ¿Por qué? Nos va a brindar una guía en situaciones de emergencia. Las señales de salida de emergencia indican claramente cuáles van a ser las rutas de evacuación y nos va a permitir una evacuación rápida y segura en un caso de incendio. Las señales de ubicación de los extintores, mangueras y los otros equipos de lucha contra incendio van a facilitar la localización inmediata durante una emergencia. Esto también va a ayudar a la prevención de accidentes. Las señales de advertencia sobre materiales inflamables, explosivos o peligrosos van a ayudarnos a prevenir las acciones imprudentes que pueden desencadenar en un incendio. Las ubicaciones sobre no bloquear salidas de emergencia o mantener despejadas las rutas de evacuación van a contribuir a mantener las vías libres y accesibles.
Por otro lado, el cumplimiento normativo. La señalización adecuada garantiza el cumplimiento de normas locales e internacionales, evitando posibles sanciones y mejorando la seguridad general en el entorno. Ayuda a crear un ambiente de trabajo seguro y a promover una cultura de prevención de riesgos entre los empleados. En cuanto a lo que es la prevención de incendios, vamos a hablar también de lo que son las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción y equipos industriales que ayudan a identificar y corregir posibles fuentes de ignición. Mantener limpias y libres de acumulación de polvo y grasas las áreas donde se usan equipos eléctricos o de cocina van a reducir el riesgo de incendio. Vamos a hablar también de lo que es la seguridad del personal y las instalaciones. Un buen mantenimiento asegura que todos los sistemas de protección contra incendios funcionen correctamente en caso de emergencia, protegiendo la vida de las personas y los bienes materiales. Va a reducir el riesgo de interrupciones en las operaciones debido a incendios, minimizando pérdidas económicas y daños a la infraestructura. Por último, vamos a hablar de los documentos y registros que nos van a ayudar a mantener las inspecciones y el mantenimiento realizado, que facilita el seguimiento del estado de los equipos y la planificación de futuras revisiones. Los registros van a ser útiles para demostrar el cumplimiento de las normativas de seguridad ante inspecciones y auditorías. Hablamos en un principio que el calor es uno de los elementos fundamentales para la producción de un incendio. Para que se efectúe un incendio, el calor es uno de los 3 elementos fundamentales. Ahora bien, ¿cómo se transmite el calor? Vamos a encontrar 3 tipos de transmisión. Una por medio de radiación, donde el calor se transfiere a través del espacio por ondas que viajan en línea recta en todas las direcciones. Tenemos la convección, donde el calor se transfiere por líquidos y gases calentados que, al ser más liviano que el aire, tiende a elevarse. Y por último, tenemos la conducción, donde el calor se transfiere por contacto directo entre un cuerpo y otro. Los incendios se van a clasificar según el tipo de material que está ardiendo, ya que cada tipo va a requerir un agente extintor específico. Por ejemplo, los sólidos van a requerir extintores del tipo A, líquidos inflamables y gaseosos, extintores de clase B, instalaciones eléctricas de clase C, metales de clase D y aceites y grasas de clase K. A continuación vamos a ver un video proporcionado por los bomberos de Madrid sobre el manejo básico de extintores. Nos encontramos en el Centro de Lucha contra Incendios y Emergencias Premer Plus, situado en Arganda. En este vídeo os enseñaremos el uso básico de extintores a nivel práctico, poniendo diferentes ejemplos que nos podemos encontrar en nuestro entorno. Antes de empezar el ejercicio práctico, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones con los extintores. Los combustibles nos los podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, al sólido, cuando veamos un extintor que viene unas letras, el sólido le han puesto la letra A, al líquido la letra B y al gaseoso la letra C. Si vemos un extintor que no viene estas 3 letras, es que me apaga tanto fuegos sólidos, líquidos y gaseosos. La gente tiene mucho miedo cuando disparamos a un cuadro eléctrico, a cualquier cosa que tenga electricidad. Tenemos que tener en cuenta que cualquier extintor que cojamos, que existe ahora en el mercado, te vale para disparar contra la electricidad. Las partes fundamentales del extintor son la maneta de transporte, la maneta de apriete, un manómetro que nos va a indicar la presión de carga del extintor, que vamos a ver una franja roja, una franja verde y una franja roja. Siempre tiene que estar en verde. Luego tenemos la boquilla, la manguera y la anilla. La principal diferencia con el extintor de CO2
es que no tiene manómetro. Y la boquilla es mucho más grande, porque al salir a muy baja temperatura el CO2, siempre vamos a tener que agarrar de la empuñadura. Bueno, vamos a ir a la parte práctica. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontremos con un incendio es llamar a los bomberos. Y tenemos que tener una cosa en cuenta, que un extintor solo te vale para el inicio de un incendio. La anilla de seguridad tenemos que tener en cuenta nunca apretar la maneta de arriba, si no bloquearíamos la anilla y no la podríamos quitar. Quitamos la anilla y lo siguiente que haremos es un disparo de prueba para comprobar que el extintor funciona. La distancia de seguridad para el uso del extintor de polvo son unos 3 metros. Debemos dirigir el agente extintor a la base de las llamas. Cuando retrocedamos, no perderemos de vista lo extinguido. Cuando el fuego sea en un interior, siempre dispararemos desde la puerta para tener una vía de escape. Y cuando el incendio tenga un desarrollo vertical, apagaremos siempre de abajo hacia arriba. Por precaución, cerraremos la puerta tanto si extinguimos el incendio como si no. El problema que tenemos con los combustibles sólidos, como puede ser el papel y la madera, es que al producir brasas se puede reiniciar el incendio. Tenemos que tener la precaución de echar agua para enfriarlo. En un incendio exterior atacaremos a favor del viento. La distancia de seguridad en el extintor de CO2 es 1,5 metros aproximadamente. Y muy importante, nunca perderemos la cara al fuego por si se reinicia. Hablamos en un principio sobre la Brigada de Autoprotección. Es un grupo de personas dentro de una organización, una empresa, una comunidad, que está capacitado para actuar en situaciones de emergencia con el objetivo de proteger a las personas, los bienes y el entorno. Estas brigadas están formadas por personas voluntarias o designadas que se deben entrenar para responder ante incidentes como incendios, evacuaciones, primeros auxilios, derrame de sustancias peligrosas. Las brigadas de autoprotección suelen estar organizadas de acuerdo a las normativas de salud y seguridad en el trabajo o de acuerdo a la legislación de protección civil de cada país. Por ejemplo, en España las empresas deben elaborar un plan de autoprotección que debe incluir la formación y dotación de recursos de esta brigada para que puedan actuar de manera eficaz en situaciones de riesgo. La formación y la coordinación de estas brigadas son claves para minimizar los daños en caso de una emergencia. Dentro de estas brigadas vamos a encontrar distintos roles. Por ejemplo, un coordinador de autoprotección es el que se va a encargar de establecer las acciones necesarias para minimizar o neutralizar los riesgos y los daños provocados por una emergencia. ¿Cómo? Esto lo va a hacer coordinando la evacuación de los ocupantes de plantas, de áreas comunes, hacia lugares seguros fuera del edificio en cualquier circunstancia. Puede ser un incendio, una liberación de gas, amenazas por un artefacto incendiario o explosivo, disturbios sociales, por ejemplo. El coordinador va a ser el encargado de impartir las instrucciones necesarias para mantener todos los sistemas y elementos de emergencia existentes en el edificio en buenas condiciones operativas y
con una accesibilidad para el uso inmediato. Va a ser la persona encargada de tomar las decisiones durante la emergencia. Tiene que mantener un registro permanente y actualizado de personas con problemas de movilidad, determinar el número y ubicación de las personas con discapacidades y solicitar a los empleados cercanos que ayuden a cualquier persona que se encuentre enferma o que sufra lesiones durante la evacuación. Tiene también que estar familiarizado con los sistemas de autoprotección, tener conocimiento de todas las posibles salidas, asegurar que todos los empleados, particularmente si existe personal que fue incorporado recientemente, conozca todo lo explicado en el punto anterior. Es el responsable de accionar la alarma de evacuación, es el responsable de las comunicaciones internas y externas, de dar aviso al cuerpo de bomberos, al servicio de emergencia, tiene que cortar todos los servicios, gas, electricidad, sistemas de ventilación y tiene la potestad de delegar tareas. Otro de los roles con el que nos podemos encontrar dentro de una brigada va a ser el líder de la evacuación, que va a proceder a la evacuación conforme con lo establecido, confirmando la desocupación total del sector. Junto con el coordinador, el líder de evacuación es el que organiza al personal una vez que ya se declaró la emergencia. Realiza y asigna al personal de búsqueda en los baños, en los lugares aislados, en los despachos, recepciones. Es el que va a conducir, a seguir las instrucciones de evacuación aplicables, es el que debe proceder a la evacuación conforme con todo lo que ya se fue estableciendo. Inicia y mantiene el contacto con el coordinador esperando la orden de evacuación de los empleados y los visitantes del sector. El líder es el que va a informar al coordinador de emergencias sobre la evacuación y llegada a los puntos de reunión, a los puntos seguros que se van a encontrar fuera del establecimiento. Posteriormente a la evacuación, hace el chequeo de todo el personal a su cargo, revisando que hayan evacuado satisfactoriamente y que se encuentren todos a salvo. Si creyera que alguna persona se encuentra perdida, informa de inmediato a la coordinación de la evacuación. Por eso tiene que estar familiarizado con los sistemas de autoprotección, conociendo todas las salidas posibles. Va a asegurar que todos los empleados ocupantes del piso conozcan todo el procedimiento y evita el ingreso de personas ajenas al edificio. Y también nos vamos a encontrar con el equipo de primera intervención. Ese equipo se va a ocupar de evaluar la situación del sector siniestrado, informar la situación al coordinador y adoptar medidas convenientes tendientes a combatir o atenuar el foco causante. Va a informar a los bomberos las medidas que se adoptaron y las tareas que se realizaron hasta el momento de la llegada del equipo de bomberos. A pedido del coordinador, el equipo de primera intervención es el que va a efectivamente cortar los servicios como el gas, la electricidad y los sistemas de ventilación. Para concluir esta capacitación sobre riesgo de incendio y uso de extintores, queremos agradecer sinceramente al equipo de bomberos de Madrid por su colaboración, brindando su experiencia para garantizar que todos comprendamos mejor cómo actuar ante una emergencia. Y también agradecerles a ustedes que se tomaron el tiempo de este video demostrando el compromiso con la seguridad en el trabajo y en el hogar. Juntos estamos mejor preparados para prevenir y responder a cualquier incidente que pueda poner en riesgo nuestra seguridad. Muchas gracias.